Bueno, 30 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Aquí seguimos en el Delivery por FM Centro 100.7, aquí desde la ciudad de Ushuaia. Bueno, el mundo en el que vivimos, las tecnologías y las redes sociales, gracias a Dios, nos permite rápidamente acercarnos a el posteo de alguna persona, de algún estudioso, de algún analista, y abrirnos la posibilidad también de hacer contacto como para poder conversar, cuando antes tal vez hace 20, 30 años atrás tal vez era mucho más complicado, ¿no? Y digo esto porque el otro día, viendo Twitter, encontré retuiteado por un economista liberal, casi liberal libertario diría, pero en definitiva, un hilo de Twitter de un economista, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, Luis Campos. Entonces, insisto, yo lo leí a través de un retuiteo que hizo un economista liberal y pude llegar a este hilo que hizo el economista Luis Campos acerca de la situación que se empieza a vislumbrar, que se empieza a ver, datos que tal vez tardaban un poquito más en relación a los puestos de trabajo que se han ido perdiendo a lo largo de estos meses. Así que lo que hicimos fue justamente buscar el contacto de Luis como para poder charlar con él. Luis, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda desde Ushuaia. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Un gusto saludarte, muchas gracias por atendernos, Luis. No, por favor. Bueno, efectivamente, como digo, en este hilo de Twitter vos hablabas de los primeros datos tal vez que se empiezan a ver. Sinceramente, por supuesto que vos seguramente estarás ahí al día a día siguiendo los datos del CIPA y del Ministerio de Trabajo, etcétera, porque me imagino que tiene que ver con tu laburo también en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, pero bueno, que empiezan a dar cuenta de situaciones que se están dando en el llamado mercado laboral. Sí, exactamente. A ver, parte de nuestro trabajo en el Instituto de Estudios de la CTA es seguir esa información de la manera más rápida posible. A ver, como digamos, toda información oficial proviene de fuentes, en este caso del Ministerio de Trabajo. Es información que está muy bien, son equipos técnicos que ya tienen muchos años de funcionamiento, están muy consolidados, y producen información que es bastante actual. Y digo que es bastante actual porque los últimos datos que tenemos son el CIPA, que es el empleo registrado, la ocupación registrada, al mes de febrero, y un adelanto que es una encuesta, se llama encuesta de indicadores laborales, que corresponde al mes de marzo. Esto en contextos normales es la información súper actualizada. No estamos viviendo un contexto muy normal, con lo cual puede parecer un poquito vieja esa información. Y digo lo de un poquito vieja no como ningún desmerecimiento para esta información, sino porque hablar de lo que pasaba en febrero, a mediados de mayo, posiblemente estemos hablando de una situación que todavía no daba cuenta de el impacto en el mercado de fuerza de trabajo que ha venido teniendo la situación de crisis económica. Sí. Pero bueno, lo cierto es que sí, al mes de febrero ya se empezaban a ver algunas tendencias muy preocupantes en el mercado de fuerza de trabajo, entre, por ejemplo, en el caso de los asalariados privados registrados, en 3 meses, entre diciembre, enero y febrero, se perdieron más de 60.000 puestos de trabajo. A eso hay que sumarle un poco más de 20.000 puestos en el sector público, y también algo que suele pasar abajo del radar, que no se le da tanta importancia, pero que viene siendo muy complicado desde el año 2020, es el caso del trabajo registrado en casas particulares, que también en estos 3 primeros meses de la gestión del nuevo gobierno se perdieron alrededor de 5.000 puestos de trabajo, pero viene siendo un sector que en ningún momento recuperó los niveles ocupacionales anteriores a la pandemia. Claro. O sea, a diferencia de otros sectores que cayeron mucho en la pandemia y luego recuperaron, en este caso, en el sector de casas particulares, cayó mucho durante la pandemia y después siguió cayendo. Así que entre los 3 sectores estamos hablando de alrededor de 90.000 puestos de trabajo que se perdieron en los primeros 3 meses de gestión del nuevo gobierno, y habrá que ver los meses de marzo, abril y mayo cómo da. Todos los adelantos que podemos tener indican que esa tendencia lamentablemente se estaría profundizando. Claro. Estos datos en general, si no te entendí mal, antes uno los podía ver un poquito más día a día. No. Siempre son datos que vienen. Los datos del CIPA son datos que surgen a partir de las declaraciones juradas
que presentan los empleadores todos los meses. Cuando dan de alta un trabajador es... Exacto, y cuando pagan los aportes. Cuando pagan los aportes, claro. Exacto, ¿no? Cuando presentan los formularios del pago de aportes, y esto además, ahora, el empleador, imagínate, lo hace a mes vencido, después eso hay algunos ajustes, porque no todos los empleadores lo presentan en los primeros días del mes, así que hay una demora que es razonable. En general tiene una demora, viene teniendo una demora de 2 meses históricamente. Está bien. Y ahora por ahí se demoró un par de semanas más de lo habitual, pero no es algo que venga siendo un problema significativo. Y de vuelta, tener información a 2 meses, con 2 meses de demora, es prácticamente tener información en tiempo real. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente, de febrero a esta altura pasaron cosas complicadas. Por ejemplo, la caída en la producción de la industria manufacturera y de la construcción en marzo, que sí tenemos los datos de actividad, unas caídas muy pronunciadas, del 14% en la construcción, del 6% en la industria, solo en un mes. Esto en el mes de marzo. Todavía no tenemos los datos de empleo de marzo. Seguramente cuando se conozcan, dentro de un mes más o menos, van a estar reflejando también esa caída en la producción, porque empleo y producción suelen ir de la mano. Muchas veces nos ponemos a discutir reformas laborales, como si los cambios legislativos tuvieran un impacto muy significativo en los niveles de ocupación, y en definitiva, el factor que más pesa en el crecimiento o en la caída del empleo es la actividad económica. Y con una actividad económica cayendo tan fuerte como al menos hasta marzo, que son los últimos datos oficiales que hay, venía cayendo, todo indica que eso se va a reflejar en el empleo, lamentablemente. Claro. Luis, de más o menos redondeando estos 90.000 puestos de trabajo de los que hablamos desde diciembre hasta febrero, ¿está discriminado cuál es el sector que más representa esas pérdidas de trabajo? Sí, absolutamente. A ver, ahí gran parte de esa pérdida, casi un 70% te diría, responde a la caída en el empleo en la construcción. Claro, la obra pública. La obra pública y la obra privada. Más sobre todo obra pública, pero también obra privada. Y eso tiene mucho que ver con las características del sector. Es un sector muy sensible a los cambios en la actividad económica, que además tiene un régimen legal que facilita el despido de los trabajadores y las trabajadoras. En el caso de la construcción, a diferencia del resto de los trabajadores, despedir para los empleadores es gratis. O sea, los trabajadores se llevan lo que se conoce como el fondo de desempleo, la libreta de desempleo, que es algo así, algo muy similar a lo que se discute en la actual reforma laboral, ahora en el Senado, esta idea del fondo de cese laboral. Que es que en realidad, en vez de cobrar una indemnización por despido, todos los meses los empleadores van haciendo un aporte y el día que esos trabajadores son despedidos se llevan el acumulado de esa cuenta. Entonces, para los empleadores despedir acá es prácticamente gratuito, lo cual hace que en momentos de crisis económica sea el sector que primero reacciona de manera negativa en materia de empleo. Y al contrario, en momentos de crecimiento económico, el empleo en la construcción suele subir más rápido. Entonces, sí, hasta ahora, gran parte del empleo, de la caída del empleo, te lo explica la industria de la construcción, pero ya en febrero, y en enero también, pero sobre todo en febrero, se empezaron a ver que otros sectores, algunas ramas industriales, la industria metalmecánica, la industria textil, algunos sectores comerciales, pequeños comercios empiezan a tener un despido más de tipo goteo. Y, por ejemplo, por ahí para tocar un caso que a ustedes les pega de lleno, los toca más de cerca, en la provincia de Tierra del Fuego, es una provincia, a ver, te diría, es la provincia que en esos 3 meses más sufrió la caída de empleo. En términos porcentuales, el empleo en la provincia de Tierra del Fuego cayó arriba de un 6% en 3 meses, es muchísimo. Aproximadamente 2.500 puestos de trabajo. Y ahí no solo hay puestos de trabajo de la industria de la construcción, sino también, fundamentalmente, puestos de trabajo en la industria metalmecánica. Que, de vuelta, son sectores que tardan un poco más en la construcción, pero que, lamentablemente, con niveles de caída de la actividad como los que estamos viendo, también, más temprano que tarde van a empezar a haber caídas significativas en los niveles de empleo. De vuelta, algo ya se empezó a ver en febrero, fundamentalmente en algunas ramas industriales y en el sector comercial. Claro. En los servicios es un poco más lento el proceso y depende mucho más allá de cuestiones sectoriales. O sea que, entonces, Luis, Tierra del Fuego es esta que está primera en el ranking en cuanto a las pérdidas de puestos de laburo en este margen del tiempo del que venimos hablando. Entre diciembre y febrero, o sea, en esos primeros 3 meses, que son los meses para los cuales tenemos datos oficiales, Tierra del Fuego es la provincia que tuvo la caída porcentual más importante de todas.
obviamente no en términos absolutos, por una cuestión de la cantidad de trabajadores y trabajadoras comprendidos. Pero Claro. en términos, de las 24 provincias, hay solo 3 casos: Chubut, Mendoza y Salta, si no recuerdo mal. Son los únicos tres casos que tuvieron un leve crecimiento del empleo. Las otras 21 provincias tuvieron caídas. La caída más importante, un 6,2%, fue en la provincia de Tierra del Fuego. Claro. Yo estoy leyendo en este momento una nota que está publicada el día de hoy en el diario El Fin del Mundo, un diario que se imprime aquí en la capital de Tierra del Fuego, y respecto a las provincias que expandieron el empleo en el último mes, habla de Mendoza, de Salta, como decís vos, pero no de Chubut, sino de Santa Cruz. A ver, eso en el último mes. Sí, es un dato que surge del informe elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y habla. Debemos estar hablando del mismo caso y yo estoy casi seguro que es Chubut. Bueno, puede ser. Pero, a ver, ahí habría que ver. Ahí, a ver, en Santa Cruz está impactando de manera bastante negativa en el empleo la suspensión de todo lo que son las obras de construcción de las represas. Que de vuelta, pensando en una provincia que no tienen una gran cantidad de puestos de trabajo, emprendimientos de esas características, sobre todo de ese tamaño, tienen un impacto muy fuerte. Entonces, claro, si ese tipo de emprendimiento se suspende o se pone en pausa, eso en el índice general del empleo de esa provincia impacta de una manera muy fuerte. claro. Pero hasta Claro. donde recuerdo era Chubut, Salta y Mendoza. Está bien. Luis, y en el caso de Tierra del Fuego, ¿tenés la información de a qué sectores pertenecen los trabajadores, digamos, a qué rama es donde más se concentran las pérdidas de esos puestos? ¿También es la obra pública? O sea, la obra en general. Mira, lamentablemente no, esa información no aparece está desagregada, bien. lo único que tenemos es algunos indicios. Todo indica, a ver, por una cuestión numérica, el impacto de la construcción seguro tiene que ser muy importante, porque es sí. importante en todas las jurisdicciones. Sí. En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, ya tuvimos relevados casos de anuncios de despido, sobre todo en el polo industrial de Río Grande, Claro. en algunas industrias metalmecánicas, también en alguna industria textil, Uh-huh. que de vuelta, en toda la provincia hay alrededor de 35.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, donde estamos hablando de 50, 100 despidos en alguna industria. Eso ya en términos porcentuales es un impacto muy importante. Impacta, claro, claro. Estamos hablando con Luis Campos, economista, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Luis, esta tendencia de empezar a tener, digamos, una curva descendente respecto de los puestos de trabajo, ¿arranca en diciembre o viene de antes? No, esto arranca en agosto. O sea, a ver, si lo miramos un poco más de largo plazo, tuvimos una caída muy fuerte en la pandemia, hasta el segundo semestre del 2020, les diría. Uh-huh. A partir de ahí empieza un proceso de recuperación del empleo. Al principio es recuperar lo que se perdió en la pandemia, luego de crecimiento, que llegó hasta el mes de agosto del año pasado. Ya en septiembre la curva empieza a dar distinto. O sea, en septiembre ya se registra la primera caída neta de puestos de trabajo registrados a nivel nacional. Una caída muy leve, pero caída al fin, que se empezó a profundizar ya, en los meses siguientes. Y desde septiembre inclusive hasta el mes de febrero, estamos hablando de 6 meses consecutivos, Sí. que da un registro negativo. Con lo cual, ahora, en ese sentido te diría, esta caída que estamos viendo no es patrimonio exclusivo de las políticas económicas que puede estar aplicando el gobierno nacional en estos primeros meses. Sí es cierto que el ritmo de caída se aceleró mucho. Ok. Entonces, un mercado de fuerza de trabajo que venía perdiendo puestos de trabajo y que a partir de diciembre siguió perdiendo a un ritmo mucho más acelerado. Claro. Pero lo cierto es que ya desde el mes de septiembre inclusive veníamos registrando una caída en los puestos de trabajo registrados. Claro. ¿Vienen desde el instituto analizando o previendo cuáles pueden ser los principales impactos en el mercado laboral a partir de la posible sanción de la ley base? Es decir, ¿cuáles son los principales riesgos que se corren? Definitivamente, a ver, te diría, la ley base no es una ley que apunta a crear puestos de trabajo. Uh-huh. Eso uno analiza toda la reforma laboral, no ve ninguna norma que promueva la creación de puestos de trabajo, ni siquiera de la registración de puestos de trabajo. En todo caso, lo que sí puede llegar a ver es una profundización de una tendencia que viene de hace bastantes años, de vuelta tampoco es patrimonio exclusivo de este gobierno, Uh-huh. que es una tendencia que los sectores más dinámicos en el mercado, en la estructura ocupacional, son los asalariados no registrados, que vienen creciendo
bien por arriba del promedio, y fundamentalmente el empleo por cuenta propia. El empleo por cuenta propia, ya desde el 2016 en adelante, hay una tendencia al crecimiento, te diría, ininterrumpida. Y esta ley tiene distintas figuras que habilitan y, si querés, que fomentan, que promueven el empleo por cuenta propia. Y lamentablemente, te diría, te agregaría algo más, promueven el reemplazo de asalariados registrados, asalariados formales, por trabajadores por cuenta propia. Tal vez la figura más emblemática sea la idea del trabajador independiente con hasta 5 colaboradores, Claro. que lo que hace es eliminar en los pequeños establecimientos la figura del trabajo en relación de dependencia y reemplazarla por trabajo por cuenta propia. Claro. Si va a haber algún cambio motorizado por esta ley, va a ser fundamentalmente en términos de reemplazar asalariados formales por trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, independientemente de que lo que después pase en la actividad económica, porque si tenemos una actividad económica que sigue estancada o sigue cayendo como estaba cayendo ahora, por más flexibilización laboral que haya, esto definitivamente no se va a traducir en un crecimiento del empleo, ni siquiera del empleo por cuenta propia. Si tenemos algún tipo de reactivación económica y de crecimiento sostenido, eso seguramente va a generar condiciones para que aumenten los niveles de empleo, pero ahí también vamos a tener que ver cuáles son los sectores que crecen, qué tipo de fuerza de trabajo demandan esos sectores que lideran el crecimiento, porque Sí. no es lo mismo si crecen sectores de mano de obra intensivos, que demandan mucha fuerza de trabajo, de si el crecimiento está liderado por economías más de enclave, ligadas a, por ejemplo, la producción de energía, donde ahí el derrame sobre otras actividades es un poco más limitado, pero bueno, es otra cosa, habrá que ver más adelante si efectivamente hay algún tipo de recuperación económica, cuáles son las características que tiene esa recuperación económica y, en su caso, cómo impactan en el empleo. Pero la ley, así como está, difícilmente va a generar algo positivo en el mercado de puestos de trabajo. Es ahí en la producción y en el crecimiento económico donde hay que poner el eje en vez de ponerlo en, no sé, que un monotributista pueda contratar 5 personas. Es que, a ver, el eje está puesto en la producción. Vos podés llevar la flexibilización laboral al extremo más absoluto. Pero si la persona que organiza, que va a invertir algo de su capital, no registra que va a ganar plata, que va a poder vender eso que produce, Sí. por más que le digan, mira, contratar va a ser gratis, no va a contratar. No, porque no va a invertir directamente. Porque no va a invertir, porque invertir implica un riesgo, por más que tú decías, mira, estos trabajadores van a venir y van a trabajar gratis. Pero bueno, va a estar arriesgando un capital, va a comprar máquinas, va a hacer algo. Si no tiene alguna perspectiva, estamos poniendo un caso extremo, un caso casi diría de laboratorio. Sí, sí. Pero si no tiene perspectivas de vender en algún lugar, ya sea localmente, ya sea exportar, lo que sea, pero de venderlo en algún lugar, no va a invertir y por ende no va a contratar. Con lo cual, definitivamente, el eje tiene que estar puesto en la producción y, en todo caso, sí discutir posteriormente cuáles son los marcos regulatorios que más favorecen ese proceso de impulso a la producción y de complicización de la estructura productiva. Claro. Porque, por ejemplo, algo que estamos viendo ahora con la discusión del régimen para grandes inversiones. Bueno, si es un régimen que le va a permitir a una empresa minera, para poner un ejemplo, importar la ropa de trabajo, la comida envasada para los trabajadores que van a estar haciendo la obra civil de la mina, y que no va a derramar nada de esa inversión en el circuito de productores y de proveedores locales, bueno, ahí lo que vamos a tener es una ley que apunta a desarrollar algún sector de la producción, pero que no está acompañando o sea, por lo menos no está teniendo el mismo reflejo en el ámbito laboral. Entonces, habría que discutir, bueno, cómo esto va a favorecer la creación de empleo local, qué tipo de marco regulatorio se requiere para el trabajo a nivel local, pero definitivamente para no poner el carro adelante del caballo, lo que hay que poner adelante es claramente discutir la estructura productiva y el fomento de la producción, y en todo caso sí después plantear una discusión sobre cuál es el marco regulatorio más adecuado para acompañar un crecimiento de la producción, que es algo que en nuestro país lamentablemente no se viene haciendo hace 40 años. Uh-huh. Luis, te diría que incluso desde la última carta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, podríamos decir que la gran mayoría de los dirigentes políticos de relevancia tienen algún grado de acuerdo, más o menos, pero algún grado de acuerdo respecto a la necesidad de
algunos dicen actualizar, otros dicen modernizar, otros dicen directamente reformar las leyes laborales. Desde la Central de Trabajadores de la Argentina, ¿es algo que se trabaja, que se evalúa, que se analiza por lo menos en lo que hace a las pequeñas y medianas industrias? A ver, reformar y mejorar la legislación laboral desde la CTA y de cualquier organización sindical, te diría, todos vamos a estar de acuerdo. El tema es el contenido, el tema es qué es lo que se quiere reformar, qué es lo que se quiere modernizar. Si yo te pongo algún ejemplo absurdo, hoy la licencia por paternidad son 2 días en la ley de contrato de trabajo. Sí. Eso hay que reformarlo, eso hay que mejorarlo, hay que modernizarlo. La estructura familiar cambió, el modelo de familia cambió. Ya no estamos viviendo en esa familia donde la mujer estaba en la casa criando a los chicos, el hombre iba a trabajar y ahí se terminaba. No, hoy se discute el derecho de los papás a estar con sus hijos en los primeros días de vida, de las mamás, también de no ser quienes llevan adelante de manera exclusiva la crianza, el derecho de los niños, de las niñas a estar con sus papás, con sus mamás en esos primeros días de vida. Bueno, hoy eso la ley actual no lo reconoce. Porque si un chico, un niño, una niña nace un día sábado, su papá tiene licencia el sábado y el domingo, y el lunes tiene que volver a trabajar. Entonces, eso hay que reformarlo. Es una reforma laboral, hay que modernizarlo. Ni que hablar la licencia por adopción. Es 0. No hay licencia por adopción en nuestro país. Es un absurdo. Ahora, estas cuestiones, yo te pongo 2 ejemplos extremos, pero te diría, el trabajo en plataformas. Bueno, sí, la legislación laboral actual en nuestro país, que en su gran mayoría viene de los años 70, y para aplicarla al trabajo en plataformas a veces hay que usar forceps. Hay cuestiones que no son las más idóneas. Por ejemplo, el tratamiento de la jornada de trabajo. Entonces ahí habría que sentarse a discutir un marco regulatorio para este tipo de actividades que requieren, por definición, una jornada mucho más flexible. Y ahí, yo creo que no vas a encontrar mayor oposición al menos dentro de la CTA, que es lo que yo conozco, a sentarse a dar una discusión de un marco regulatorio que le garantice derechos a los trabajadores y trabajadoras de plataformas, al mismo tiempo que ajuste la forma de regular esa actividad a el tipo de trabajo y al tipo del proceso de trabajo. Ahora, lo que vemos en esta ley de modernización, lo único que tiene es el título. El resto no. A ver, esta figura del trabajador independiente con colaboradores, donde no aplica la legislación laboral, sino la alocación de servicios del Código Civil, así se regulaban las relaciones laborales en el siglo XIX, mediante la alocación de servicios prevista en el Código Civil. Así que de vuelta, ahí modernización no hay nada. Claro. Insisto, hay muchas cosas que modernizar en la legislación laboral. El tipo de debate que hay que dar es muy distinto al que se está dando ahora. Luis, gracias por tu tiempo, por habernos atendido aquí en un programa que estamos aquí en Ushuaia, en la capital de Tierra del Fuego. Muchísimas gracias. Dale, un placer estar con ustedes. Un abrazo, hasta luego. Luis Campos, economista, investigador del Instituto de Estudios, y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina.